En este video te voy a mostrar una inteligencia artificial especializada en arquitectura para generar renders, planos, láminas de representación arquitectónica, detalles conceptuales, vistas tipo maqueta, panoramas 360, diagramas de sitio, recorridos virtuales y modelos 3D. Es una IA todo en uno y lo mejor es que no necesitas estar escribiendo prompts y además los resultados son súper consistentes. Así que, planos a la obra. Bien, pues esta IA se encuentra en formandoarquitectura.com, que si ya tienes una membresía activa, pues entonces ya tienes acceso a esta inteligencia artificial que se encuentra en este lugar. Bueno, le damos clic y ya nos abre la aplicación. Y bueno, lo distintivo y lo interesante de esta IA es que nosotros tenemos todos estos parámetros para nosotros generar nuestros proyectos. Es decir, nosotros no escribimos los prompts, sino que los generamos desde aquí, generador de prompts. Y eso es bueno porque muchas veces nosotros a veces no sabemos cómo hablarle a la IA o también al inicio de los proyectos, pues más bien no sabemos bien lo que queremos. Entonces, para eso tenemos todos estos prompts disponibles para saber de dónde escoger. Y bueno, nosotros vamos a empezar desde un proyecto que ya tenemos, que es este archivo de Revit. Yo le voy a tomar una captura de pantalla, le doy copiar y me lo llevo a la IA. Yo voy a empezar aquí en la pestaña de editar, le doy pegar y aquí ya tengo la imagen para empezar. Y bueno, aquí yo tengo todos los parámetros. No es necesario que utilice yo todos, sino solamente los que necesito. Por ejemplo, aquí yo lo que quiero hacer es darle que la imagen sea ahora un estilo de fotografía profesional de arquitectura. Hay muchas más opciones de dónde escoger, pero bueno, por ahora vamos a ver fotografía profesional de arquitectura. Voy bajando y aquí a lo mejor yo puedo elegir un estilo arquitectónico, pero bueno, aquí ya tenemos la imagen, ya tiene un estilo propio. Lo que sí, a lo mejor puedo elegir yo los materiales, la paleta cromática. Pues voy a elegir aquí concreto aparente, a mí me encanta el concreto. Voy a elegir madera natural, vidrio claro, piedra, metal oscuro. Y pues hay diferentes más opciones. O si también me falta alguna, aquí la puedo escribir y se agrega al prompt. Bueno, de eso no necesito por ahora tipo de vista, que aquí yo tengo planta arquitectónica, planta de azotea, es como lo quiero ver. No lo necesito porque aquí ya tengo yo la imagen. Entonces, de ahí me brinco a, pues tal vez yo quiero un poco de vegetación. Le voy a poner a agregar poca vegetación. Y le voy a agregar unas escalas humanas. Unas escalas humanas para imaginarnos bien en el espacio. A mí no me gusta poner siluetas de personas realistas. A mí me gusta poner de color negro con alguna transparencia porque luego las realistas nos distraen mucho. Entonces le voy a poner escala humana y le voy a agregar también algunos autos y vehículos. Le voy a poner autos estacionados. Con este botón yo le voy a dar en generar prompt y fíjense, aquí ya me armó el prompt con todo lo que yo elegí, con todo lo disponible. Repito, no es necesario elegir todo, solo lo que yo vaya necesitando. Entonces ya con eso le voy a dar ahora sí generar. Y fíjense, mientras lo está haciendo, yo les explico rápido que aquí tenemos un contador de créditos. Ahorita yo tengo 35 créditos disponibles, pero bueno, esto depende de la membresía que ustedes tengan activa. Y bueno, aquí ya hizo la generación. Vamos a entrar a ver la imagen y a mí me agradó bastante, la verdad. Y lo más importante es que contiene todo lo que le pedimos. Entonces puede ser que a lo mejor al primer intento no nos funcione. Así que nada más tengo que darle yo otra vez generar. O también tengo yo la opción para elegir. Aquí en el apartado de configuración. Yo puedo pedirle 2, 3 o 4 variantes por generación. Vamos a darle aquí generar 2 más. Y a ver qué nos hace. La verdad es que no se tarda mucho. Esperamos tantito. Y listo, ya nos hizo las dos imágenes. Aquí tenemos la primera, que aquí sí le puso demasiado concreto. Y aquí pues creo que se ve bien, esta también me agrada. Sin embargo, yo me voy a quedar con la primera que nos hizo, que se ve bastante bien. Y bueno, aquí yo voy a regresar a tener una sola generación para ir cuidando los créditos. Y me regreso al generador de prompts, que sería este.
Entonces, yo lo que voy a hacer con esto, que es la primera imagen, yo la puedo seguir trabajando. Es decir, a lo mejor yo quiero arreglarle algunos detalles. Bueno, para eso tengo todas estas opciones. Aquí tengo la información de con qué prompt fue creado. Aquí pues, cierro la imagen, pero aquí la puedo descargar si es que ya lo quiero utilizar. Copio la imagen o este importante que es para editar la imagen. Entonces yo le voy a dar clic y fíjense, aquí se me abre un modal para que yo pueda dibujar en la imagen. Entonces fíjense, yo voy a dibujar aquí con este color azul. Le voy a poner aquí pues, un árbol. Un árbol me está quedando ahí medio. Pero lo bueno es que esta IA lo entiende a la perfección. Fíjense, aquí está mi arbolito. Y le voy a dar aquí a transferir. Lo transferimos y ahora aquí está en mi panel. Y lo que voy a hacer ahora es limpiar este prompt. Ya lo limpié. Y me voy a ir a donde dice editar con anotaciones. Y yo lo que voy a hacer aquí es ponerle vegetación. Y el marcador es de color azul. Y aquí yo quiero agregar vegetación. Perdón, no es vegetación, es árbol. Árbol. Árbol en las marcas de color azul. Le voy a dar generar prompt. Y me limpia lo que ya tenía antes y dice el prompt. Agregar árbol en las marcas de color azul. Muy importante encenderle este botón que dice eliminar los trazos y anotaciones dibujados sobre la imagen. Si no, pues va a estar el árbol, pero se van a seguir viendo las anotaciones. Entonces le damos generar. Y hostia, qué chulada. Hizo el árbol tal cual se lo dije. Yo además de esto, pues puedo agregar más cosas. Por ejemplo, aquí me voy rápido. Le voy a agregar aquí tal vez, pues quiero que todo este espacio más bien tenga vegetación. Para hacer una composición en la escena. Y aquí le voy a dibujar como si fuera pastito, arbustos. Se la estoy complicando a propósito aquí a la IA. A ver qué nos hace. A ver si la agarra bien. Le voy a dar transferir y editar. Y aquí sí le voy a poner vegetación. Generar prompt. Y aquí ya me dice agregar vegetación en las marcas de color azul. Y generar. Perdón, miren, de aquí es color verde. Generar. Digo, de igual manera yo puedo estar escribiendo este prompt, pero les digo lo interesante de esta IA, que no tengo que andar escribiendo todo. Entonces, por eso los resultados son consistentes. Entonces, aquí solito me agrega el prompt y fíjense, aquí ya me hizo la modificación. Si yo entro a ver la imagen, está tal cual se lo pedí. Tal cual se lo pedí. Yo puedo hacerle más modificaciones, agregar cosas, quitar cosas. Si quieren vamos a quitar una cosa. Vamos a quitar este auto. Le voy a poner aquí con color rojo. Le voy a poner aquí tachecito. Transferir. Y aquí le voy a poner auto de color rojo. Y eliminar elemento tachado con X. Bueno, aquí ya está. El prompt, eliminar auto con tache de color rojo, generar. Listo, muy rápido ya está el resultado. Y efectivamente, ya me quitó el auto de donde yo le pedí. Y bueno, de aquí yo me puedo ir a muchas otras opciones. Si limpio aquí los prompts, yo le puedo decir que me haga un cambio a, pues que sea de noche, que aquí no sería en estilo de imagen, más bien sería aquí en ambiente. Yo voy a ponerle noche, digo, tengo varias opciones, pero voy a ponerle aquí el sencillo, noche, generar prompt. Aquí ya se actualiza el prompt y le voy a dar generar. Y listo, muy rápido, ya tengo la imagen. Futa, la verdad es que pues está impresionante, ¿no? Lo hace a la perfección las indicaciones que nosotros le damos. Y bueno, aquí la verdad, todas estas opciones que tenemos, se las puedo ir mostrando, pero me gustaría hacerlas ahora desde la pestaña crear, porque pues son las mismas, pero así las vamos avanzando desde otra opción. Y bueno, aquí en la pestaña crear es a partir de texto, es decir, pues si yo apenas estoy sacando ideas del proyecto, editar es cuando ya tengo yo una referencia o ya avancé yo con el proyecto, que debería ser lo ideal, ¿no? Pero en crear es desde cero, tal vez para ir arrojando ideas. Y bueno, quiero mostrárselos aquí para ir paso por paso, ¿no? Bueno, aquí en crear yo tengo dimensiones del proyecto. Fíjense, hasta las dimensiones me puede dar. Vamos a ver si es cierto. Le voy a poner aquí, yo lo que quiero es pues 2 niveles. Quiero un proyecto pequeño.
Quiero un frente de 3 metros por un fondo de 3 metros. Y pues ahorita que ya hace hambre, vamos a pedirle que nos haga un stand o un restaurante de comida mexicana. Fíjense, como es de 3x3 va a ser pequeño. Aquí en tipología yo le voy a decir qué es. Pues no quiero una vivienda, no quiero un edificio, no quiero un edificio comercial. Yo lo que quiero, aquí se lo pongo, pero si no está la opción, lo puedo escribir aquí. Yo le voy a poner un stand de comida mexicana. Y bueno, aquí abajo ya vimos esta parte, estilo de imagen. Nuevamente vamos a pedirle fotografía profesional de arquitectura, aunque después le podemos pedir aquí los planos. Vamos bajando, estilo arquitectónico. Pues ahí la verdad vamos a irnos ahora con algo vanguardista. No van a ser cualquier comida mexicana, va a ser algo vanguardista, formas angulares, formas desfasadas y formas dinámicas. Algo así bien alocado, a ver qué nos hace. Y bueno, en materiales vamos a ponerle madera natural, concreto aparente otra vez, a mí me encanta el concreto, vidrio claro, metal oscuro y ya con eso. Tipo de vista, aquí como les decía, no es necesario que vayamos llenando todo. A lo mejor voy a ver qué vista me da la opción, que ahorita me salga en la imagen. No necesito ponerle ahorita que sea una planta arquitectónica, yo creo que más bien me va a dar como un tipo de perspectiva, pero vamos a dejárselo vacío. Tipo de escena, pues también vamos a dejárselo vacío. Cámara y composición, posición de la cámara. Ahorita estoy yo ideando al inicio, no necesito meterle tantos parámetros. Más bien yo lo que quiero es ver lo que me da. Lo que sí es que siempre yo le voy a colocar aquí una escala humana, como habíamos dicho, siluetas de color negro con transparencia para que no nos distraigan personas realistas, ¿vale? Entonces vamos a generar ahora sí el prompt. Y aquí está todo el prompt compilado. Le voy a dar generar y a ver qué nos hace. Listo, ya está la imagen. Fíjense lo que nos hizo. Aquí se ve que dice Tlayudas. Se ve que aquí está en alguna municipalidad en el centro, el stand. Bastante adecuado, justo lo que le pedí, 2 niveles y casi de 3x3. Si no es que sí tiene 3x3. Nada más que pues a mí no me gustan tanto las tlayudas. Yo soy más de enchiladas. ¿Qué les parece? Sí, aquí abajo también vemos esta opción. Dice notas adicionales. Aquí yo le puedo agregar todo lo que yo quiera. Aquí le voy a poner. Agrega un letrero en la fachada que diga enchiladas. Y así voy a generar el prompt. Y nuevamente le voy a dar a generar. Me va a hacer otra imagen, porque no lo hice a partir de esta última. Es otra nueva, pero incluyendo esto. A ver qué nos da. Listo, ya está. Fíjense, sí dice aquí enchiladas, siguen siendo 2 niveles, 3x3, pero como que no me agrada, sí se alocó demasiado. Vamos a darle otras 2 opciones. Acuérdense aquí en configuración, yo puedo ponerle aquí 2 opciones. Y de nuevo le voy a dar generar, pues para ver con cuál me quedo, porque ahorita estoy sacando ideas. Listo, ya quedó. Y pues en todas está respetando lo que yo le he dicho. Concreto, madera, 2 niveles, 3x3. Pero creo que la que más me agrada ahorita es esta. Creo que esta ahorita es la que más me está agradando. Y bueno, vamos a usar este proyecto pequeño para nosotros hacer lo que habíamos dicho al inicio. Que podemos hacer planos, láminas, detalles conceptuales. Entonces fíjense, yo aquí, como ya estoy contento con esta, digo, aquí podríamos, ya vimos que podemos hacerle modificaciones, pero voy a copiar la imagen, cierro, y aquí yo me voy a pasar a la pestaña editar. Y bueno, aquí para no equivocarnos con algo que no queremos en el prompt, vamos a limpiar, y aquí lo que yo le voy a pedir es que el estilo de imagen sea una línea 2D tipo AutoCAD. Y ahora sí, me voy a ir a que el tipo de vista sea pues planta arquitectónica más fachada frontal y lateral. Lo activo, generar prompt, y ahora sí le voy a dar generar. Y hostia, vean nomás lo que nos hizo. Aquí tenemos la planta y 2 fachadas como le habíamos pedido. Pues la verdad es que sí tiene sentido esto que nos hizo, sí corresponde con la imagen de acá. Que aquí tenemos las diagonales, fíjense, aquí tenemos las diagonales. Básicamente sí lo hizo, aquí también tenemos la barra para atender a las personas.
Entonces, pues ya tenemos nuestro plano y pues ustedes podrán decir, o sea, ¿esto para qué me sirve, no? Bueno, uno es una referencia de las ideas que nosotros vayamos sacando para hacer una presentación rápida. Y dos, es que también podemos utilizar esto para hacer un plano de AutoCAD. Es decir, yo aquí le voy a dar guardar. Fíjense, lo vamos a hacer rápido. Lo voy a guardar, escritorio. Aquí está la imagen. Y justo donde yo le di en línea 2 de tipo AutoCAD, aquí tengo un botón para convertir la imagen a un formato CAD, que sería DXF. Le doy clic. Y aquí ya me abre este modal para yo ahora sí cargar la imagen. Selecciono. Y fíjense, aquí ya está la imagen. Y bueno, aquí yo puedo moverle bien estos parámetros dependiendo cómo quiero que lo procese. Le voy a dar así tal cual está, pero yo lo puedo mejorar este procesamiento. Y le voy a dar en descargar DXF. Le voy a dar guardar. Y lo voy a abrir a ver qué nos hizo. Fíjense, aquí está de este lado. Le damos doble clic. Le damos que sí queremos el archivo de lectura. Y aquí parece que no hay nada, pero le voy a dar Zoom Extend. Y aquí ya nos encuentra la imagen. Obviamente, pues sí le falta bastante detalle. Pero bueno, como les decía, es un punto de partida. Y me falta, desde luego, pues yo aquí en la aplicación, pues jugar con estos valores, ¿no? Tolerancia de líneas, suavizado de curvas. Y aumentar aquí estos valores para que nos dé un mejor resultado. Pero bueno, esto es un punto de partida. Entonces ya tenemos nuestro render principal. Vamos a sacar a partir de pues ¿qué les parece? Uno nocturno que ya hicimos. Voy a limpiar. Vamos a irnos a ambiente. Siempre es bueno tener la vista de cómo se va a ver en la noche. Generar prompt. Generar. Y pues ya está aquí la imagen. La verdad se ve bastante decente. Muy bien iluminada. Y pues nosotros también podemos cambiar desde dónde está la posición de la cámara. Ahorita yo lo estoy viendo como de 3/4, pero yo le puedo indicar también con estos parámetros en dónde o desde dónde yo quiero ver este proyecto. Voy a seguir manteniendo como mi punto de partida. Entonces limpio el prompt, le voy a poner aquí posición de la cámara. Y fíjense, yo puedo pues que se mantenga la vista y posición de la cámara, hacer un close-up para algún detalle, otro tipo de vista, o que está muy interesante es control de cámara 3D. Yo aquí puedo ajustar dónde quiero que se vea la cámara. Por ejemplo, aquí ya me está dando pues directo o la fachada frontal. O aquí yo puedo ir moviendo la vista pues para que sea una planta de azotea. O aquí yo voy moviendo la elevación para que sea o más cercano o más alejada la toma, o también que sea incluso hasta por la parte trasera yo lo puedo ver. Vamos a dejarle así la fachada frontal a ver qué nos hace. Generar prompt y generar. Vamos a ver aquí qué nos hace. Uf, compañeros, les digo que esta IA está bestial. Nos hizo perfectamente consistente la fachada frontal como se la habíamos pedido. Y bueno, a partir de esto nosotros ya podemos sacar nuestros diagramas conceptuales, ¿no? Que habíamos dicho. Puedo usar esta imagen ahora como referencia o puedo también seguir usando esta. Pues vamos a cambiarle, vamos a darle copiar, pegar. Y aquí ahora sí voy a limpiar y voy a sacar mis diagramas conceptuales que habíamos prometido al inicio del video. Estilo de imagen, voy a ponerle modelo 3D conceptual. Puedo ponerle render conceptual, maqueta de madera, maqueta monocromática, maqueta detalle, sketch. Pero bueno, habíamos dicho modelo 3D conceptual. Vamos a generar el prompt y generar. Fíjense cómo tan fácil estoy yo generando consistentemente lo que quiero sin tener que escribir los prompts. Esa es la ventaja de esta IA. Listo, aquí tengo una vista conceptual. Pero bueno, esto no basta. Nosotros necesitamos que esto se explique. Entonces para eso vamos a darle aquí copiar. Que esta sea mi imagen principal. Y ahora sí, yo voy a explicar esta imagen desde aquí donde dice editar en la pestaña. Hasta arriba yo tengo editar un proyecto, que es lo que estábamos haciendo, o explicar un proyecto. Yo aquí tengo varios tipos de explicación. Pues vamos a ver dos. ¿Qué les parece? Sketch sobre imagen. Pues vamos a ponerle sketch sobre imagen, generar prompt y generar. Y de una vez vamos a hacer aquí el isométrico explotado, generar prompt, generar, a ver qué nos hace.
Y también de una vez vamos a ponerle aquí en Design Board mientras está haciendo el otro. Selecciono, generar prompt y generar. Listo, compañeros, chéquense aquí. Ya está el Design Board, me da materiales, me da vistas, isométrico. Aquí el que le dimos la vista explotada, pues está bastante bien, la verdad. Claro que le podemos hacer nosotros cambios a esto, le podemos dar copiar. Aquí lo voy a pegar y le puedo poner, incluso a veces si no encuentro yo aquí el prompt adecuado, puedo yo ponerle cambia el fondo por uno de color blanco. Y la IA lo entiende bastante bien y va a cambiar este fondo por uno de color blanco, para nosotros poder usarlo en nuestra lámina de presentación arquitectónico. Pero bueno, mientras les enseño que fue la explicación del proyecto. Fíjense, dice aquí ya zona de pedidos y caja, circulación de clientes, entrega de alimentos, ventilación natural, así como si lo hubiera hecho los trazos un arquitecto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que hizo y bastante bien nos hizo la sustitución del fondo. Y fíjense cómo lo explica: cubierta de madera ventilada, estructura metálica, losa de cimentación, instalación de cocina, mostrador y área de preparación. La verdad es que lo está haciendo bastante bien, está explicando bastante bien el proyecto. Y bueno, con esto, ahora sí, lo prometido que les dijimos al inicio, hacer nuestra lámina de presentación arquitectónica. Y bueno, para eso yo voy a utilizar mi imagen principal, que sería esta. Le voy a dar copiar y me la voy a llevar al apartado mezclar. Yo la voy a pegar y esta es mi imagen 1. Voy a utilizar los planos, desde luego, copiar, pegar mi imagen 2 y pues a lo mejor ya no uso todo, creo que esta me ayuda bastante. Copiar, pegar, la de noche no estoy seguro, ya no me encantó tanto. Pues qué tal la vista explotada, copiar y aquí pegar. Y bueno, aquí yo tengo los tipos de mezcla. Yo tengo en tipo de láminas y aquí tengo lámina de presentación arquitectónica o que me haga un design board. Ahorita yo quiero una lámina, entonces le voy a dar clic y aquí en donde dice datos generales de proyecto, yo puedo hacer un análisis automático, es decir, que a partir de esta información que yo le estoy dando, va a interpretar y hacer una lámina de presentación arquitectónica basado en materiales y la información de este proyecto. O la otra, que sería lo correcto, pues sería aquí yo escribir la descripción del proyecto, que sería un stand de comida mexicana, entalado, con tal materialidad y que quiere representar tanto y toda la información que vaya a nutrir la lámina. Pero bueno, como ahorita no tenemos eso y es un ejercicio, vamos a ponerle análisis automático. Aquí advertencia, dice que consume 2 créditos. De hecho esto pues sí se tarda un poquito, pero bueno, aquí vamos, muy importante elegirle el idioma español. Y ahora sí, generar prompt y vamos a darle generar. Y listo, después de unos segunditos ya tenemos aquí el resultado. Y se ve bastante bien, fíjense aquí, dice kiosco de enchiladas, Zócalo de Ciudad de México. Me pone una descripción, diseño moderno para un punto de venta de comida, pues bastante congruente, pero aquí la verdad es que tenemos un error, fíjense, lástima porque aquí me hizo buenos detalles en las esquinas que tienen que ver con el proyecto, pero el detalle es que pues es cuadrado y generalmente pues nosotros hacemos las láminas vertical o horizontal, tuvimos ese error, se me pasó aquí darle la proporción, entonces la vamos a tener que volver a hacer. Yo creo que para este proyecto podría irle bien que sea una vertical, entonces yo le voy a poner una posición de 9 a 16 vertical. Todas estas demás pestañas también tienen para escoger esta proporción. Editar, pues también aquí yo puedo elegir, que se me olvidó comentarles, pero ahorita ya lo estamos mostrando. Crear, aquí pues también vemos que lo tiene, que sea la imagen desde cero, pero bueno, nos regresamos a mezclar, ya estamos seguros de que nos va a hacer una lámina vertical. Y ahora sí, vamos a darle generar y a ver qué nos muestra. Listo, ya nos hizo esta lámina. Pues la verdad bastante profesional. Puede ser mi punto de partida. Fíjense, hasta me hizo una imagen interior. Puede ser mi punto de partida para yo hacer el acomodo de mi lámina definitiva, ¿no? Pues la verdad está bastante bien lograda.
Y bueno, pues vamos a ver las demás cosas que les comentamos. Ya tenemos nuestros renders, ya tenemos nuestros planos, la lámina, los detalles conceptuales. Falta la vista tipo maqueta. Pues voy a utilizar pues, mi imagen principal. Mi imagen principal, que es la de 3/4. Muy sencilla, muy rápido vamos a hacerlo. Aquí en la pestaña de editar. Voy a limpiar y aquí estilo de imagen. Pues tan fácil como darle maqueta monocromática. Yo le voy a dar maqueta de madera. A mí me gusta bastante cómo se ve esa. Y vamos a darle generar. Ah, pero error. Aquí no cambié yo la imagen. Cambio la imagen principal y ahora sí, otra vez generar. Error mío. Listo. Fíjense qué chulada de maqueta. Todos estos detalles del acerrín, el pegamento, la verdad quedó bastante bien. Bueno, pues ahora sí, tenemos renders, planos, lámina, detalles conceptuales, pistas tipo maqueta. Por ahí les dije que panoramas 360. Vamos a hacerlo rápido para no hacer muy largo este video. Entonces voy a tomar de nuevo mi imagen principal. Y yo lo que tengo que hacer aquí es pues editarla. Fíjense, voy a editarla porque cuando aquí yo elijo imagen 360, 3D, aquí lo que me dice, voy a hacer el panorama 360, me dice, antes de generar el panorama, ajusta la proporción a que sea 2:1 en el editor gráfico. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo la opción de una imagen 2:1. Entonces me pide que le edite con la herramienta del editor gráfico, que sería esta imagen, y me voy a darle aquí, editar. Pues está muy sencillo, fíjense, yo aquí tengo esta parte que dice redimensionar, y yo voy a elegir una pantalla verde. Bueno, yo en redimensionar le voy a decir primero que me amplíe hacia arriba, y luego que me amplíe hacia los lados, para que tenga un buen margen de cómo curvar, o cómo hacer curva la imagen. Entonces le voy a poner 9:16, que es vertical, y aquí elijo ampliar. Fíjense cómo ya me lo hizo hacia arriba. Recortar, pues lo haría al revés, ¿no? Entonces sería ampliar y le doy a aplicar. Ya me hizo hacia arriba. Esto es lo que se va a imaginar la IA. Obviamente, pues esto se lo voy a inventar. Pero bueno, de que es posible, es posible. Ahora yo le voy a dar nuevamente redimensionar. Elijo ahora sí la opción 2:1 y que sea ampliar, que sería todo esto. No recortar porque nada más me recorta esto. Sería ampliar y le doy a aplicar. Y ya me hizo toda esta pantalla verde. Yo la voy a dar a transferir. Y con esta ya voy a hacer mi panorama. Le voy a dar generar prompt. Y así tan fácil es lo que se transfiere. Y pues ahora sí vamos a darle generar. A ver si nos lo hace bien. Listo. Fíjense, si yo entro a la imagen, pues es la imagen de proporción 2:1 y de esas que se ven como deformadas, ¿no? Pero bueno, ¿esto de qué me sirve? Bueno, yo la voy a guardar. Aquí le voy a poner 360 para identificarla. Y aquí yo tengo un botón que dice visor 360. Le damos clic. Me abre este modal. Cargo la imagen, sería esta 360. Y fíjense, aquí ya está mi imagen 360. Fíjense cómo cuadra perfectamente la imagen. Bueno, se ve un poquito la división, pero lo podemos mejorar. Fíjense, aquí ya se está perdiendo más. Pero pues lo hace bastante bien. Si acaso me podría faltar un poco más de resolución, que para eso está este apartado de escalar. Le voy a dar copiar, escalar. Y aquí yo lo voy a pasar a un 4K. Listo. Entro, descargo la imagen. Voy a ponerle 4K. Me regreso al apartado de editar para entrar al visor 360. Cargamos imagen, 4K, abrir. Y fíjense, ya tiene mucho más definición esta imagen. Desde luego que esto yo lo puedo pues, publicar. Fíjense ustedes aquí, si gustan escanear este QR con su teléfono, ya lo van a poder ustedes observar en el teléfono y lo van a poder mover con un símbolo que les va a aparecer de un mundo, ¿no? Pero bueno, ahí revísenlo. Y bueno, ya lo hizo mucho mejor. Y bueno, vamos a apurarnos con las otras dos opciones para que no se haga el video largo, que sería la opción de animar, que es lo del video, y modelar, que es el modelo 3D. En video, aquí yo tengo en el historial, voy a elegir mi imagen principal. Nuevamente, copiar, pegar, y aquí otra vez tengo el generador de prompts, pero ahora para video.
Movimiento de la cámara. Yo quiero un dolly in. Podríamos pensar a veces que el zoom es acercarse, pero no, el zoom es un acercamiento óptico. Entonces, a veces por eso nuestras animaciones con IA no las hace bien, porque como les decía, a veces no sabemos bien cómo comunicarnos con la IA. Entonces, dolly in es el acercamiento real. Entonces, me voy a acercar y yo le voy a poner la dirección que sea pues hacia el acceso. Hacia el acceso. Y además que sea un movimiento suave. Suave, suave. Movimiento de elementos. Pues yo no quiero aquí movimiento de elementos. Efectos atmosféricos también me lo brinco. Audio, pues a lo mejor puedo dejarlo aquí sin diálogos. O también yo puedo habilitar pues que el narrador diga bienvenidos a las enchiladas. Y sonido ambiental, pues a lo mejor de parque público. Duración del clip, por el momento solo se puede en 8 segundos. Pero bueno, vamos a darle generar prompt. Si tengo yo una imagen final de cómo quiero que acabe la escena, se la pongo. Si no, pues aquí le voy a dar generar video. Vamos a esperar aquí a que termine. Se tarda esto un poquito más o menos como 1 o 2 minutos. Aquí nos va a aparecer el video. Listo. Fíjense, aquí ya está el video. Ya le puse pausa. Fíjense, aquí yo me equivoqué porque el video le puse 16:9 horizontal y la imagen pues es cuadrada. Pero bueno, ya se los arregló la IA, se las arregló para hacer el video. Entonces vamos a ver lo que hizo. Bienvenidos a las enchiladas. Lo que le dijimos, ¿no? La verdad es que qué nivel. Bienvenidos a las enchiladas. Desde luego que puedo yo ir jugando con más parámetros y indicarle pues bien lo que necesito, ¿no? Y bueno, vamos a la última opción, que sería modelar. Y aquí de nuevo yo le voy a pegar pues mi imagen principal. Y aquí pues no hay de muchas opciones, nada más vamos a darle generar modelo 3D. A ver qué nos hace. Aquí es donde debe de aparecer nuestro modelo generado. Vamos a ver si realmente nos va a dar algo congruente con esto. Listo, fíjense qué chulada lo que nos hizo. Pues las letras sí le fallaron, pero lo demás está bastante congruente, ¿no? Qué padre nos quedó. Y bueno, esto desde luego no sustituye nuestro modelo de Revit o nuestros planos, no lo sustituye. Pero bueno, ¿para qué podríamos utilizar esto? Vamos a descargar GLB, que es el tipo de archivo. Guardar. Y yo aquí tengo en este botón, que pues bueno, todo lo que estaba buscando ahí de las ligas externas, el visor 360, el editor gráfico, imagen de XAFI, aquí lo encontramos, pero nos falta justamente que dice Earth para elegir área. Vamos a darle clic. Y yo aquí puedo previsualizar mi proyecto. Fíjense, vamos a darle aquí en 3D, que sería básicamente como una vista de Google Earth. Entonces me voy a acercar aquí pues a México, donde estamos. Les comparto aquí donde está mi universidad, mi muy querida universidad. Y vamos a ponerlo en algún lugar de aquí. Pues a lo mejor malamente aquí en la cancha. Digo, está mal, pero pues nos ayuda para darnos una idea, ¿no? Entonces aquí, para hacerlo más preciso, voy a bajar con este deslizador. Bajo un poquito más. Y me parece que pues aquí ya se ve bien. Entonces yo le voy a dar importar proyecto. Elijo el modelo que descargué. Le damos clic y fíjense, aquí ya está posicionado. A lo mejor por la escala está muy pequeño, pero aquí yo le puedo hacer ajuste de escala. Lo puedo rotar. O también le puedo cambiar la altura. Pero bueno, lo interesante es esto, que yo aquí le puedo dar a la imagen una captura. Ya se copió el portapapeles. Me voy aquí a la pestaña de editar. Voy a pegar mi imagen ahora. Y le voy a decir, me regreso en el generador de prompts. Y le voy a decir que quiero editar una imagen aérea. Bueno, yo quiero que sea fotografía aérea. Generar prompts. Y vamos a generar una aerofoto. Y quedó bestial, la verdad.
Repito, esto no sustituye nuestro documento de Revit o nuestro proyecto de Sketch o nuestro modelado, pero lo que sí hace es que yo con esto puedo validar rápido si quiero seguir con esta idea o no. Me gustó, la continúo, ahora sí lo paso a planos, lo hago bien, y si no me gustó, pues descarto rápido, ¿no? Pero ya veo cómo se va a ver aquí en la ciudad donde yo lo quiera poner. Y rápidamente creo que aquí les quedé a deber el diagrama de sitio. Pero bueno, inténtenlo ustedes cómo se ve. Y también aquí les dejo una sorpresita, que ustedes también pueden generar sus propios prompts aquí en el apartado de configuración. Pueden hacer sus propios prompts y tenerlos guardados por si tienen tareas muy repetitivas. La verdad es que todavía nos falta bastante. Aquí hay muchas más opciones. Yo puedo hacer también pues una textura, un material, bloques de AutoCAD. Los materiales puedo sacar yo el normal, espécula, rugosidad. Incluso aquí en mezclar yo puedo pues copiar un estilo de estos que tengo, ejemplos de planos. Y bastantes más opciones, la verdad, pero ya será en otro video. Y pues bueno, si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. ¡Saludos!